Buenos días, estudiantes. En esta ocasión vamos a ver el tema de la República de la Nueva Granada de 1830 a 1850 y vamos a hacer énfasis en el término de la Nueva Granada. Recordemos que estos territorios, cuando eran colonias españolas, fueron llamadas Reino de la Nueva Granada. Por lo tanto, antes de 1810, antes de la independencia, nos llamábamos Reino de la Nueva Granada, que era una condición de súbditos a la corona española. Pero a partir de 1830 y con la desintegración de la Gran Colombia, volvemos a llamarnos Nueva Granada, pero República. ¿Qué significa República? Que tenemos la condición de la división tripartita del poder, es decir, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Por lo tanto, ese va a ser el nombre de nuestro territorio a partir de 1830 y se va a volver a retomar en otras ocasiones. Tengamos en cuenta entonces que cuando leamos Nueva Granada hay que contextualizarlo temporalmente. Si es antes de la independencia estaremos hablando de que somos un reino y si es posterior a la Gran Colombia estaremos entonces ante la República de la Nueva Granada. Empecemos. El nombre de la Nueva Granada fue otorgado el 17 de noviembre de 1830 mediante ley. De nuevo entonces en 1832 se realizó y se aprobó una nueva constitución donde la principal característica será el centralismo moderado, es decir, le dio la posibilidad y la autonomía a cada una de las provincias, que en su totalidad eran 15, de que escogieran autónomamente una asamblea y con ella se pudiera construir alguna política regional. También se aprobó en esta constitución el voto restringido, es decir, solo los hombres podían votar de acuerdo al número de ingresos, de acuerdo a la edad que era 21 años y de acuerdo a las propiedades que tuvieran. No era un voto universal como el que actualmente tenemos. Y de nuevo se estableció una supresión de conventos menores, es decir, estos conventos que tenían pocos asistentes, pocos miembros, eran suprimidos y pasaban a ser propiedad del Estado. Y también se establecieron algunos impuestos. La supresión de los conventos o este conflicto permanente con las propiedades de la Iglesia va a ser durante todo el siglo XIX. Lo mismo que el centralismo y federalismo va a ser una característica de conflicto durante todo el siglo XIX. Otras características. Lo primero es que Santander fue presidente entre 1832 a 1837. Impulsó las manufacturas mediante privilegios, es decir, les otorgó ciertos beneficios o ciertos subsidios para poder impulsar entonces las fábricas de loza, las fábricas de papel, textiles de algodón, vidrio, fundiciones de hierro y jabones. Además también se estableció un proteccionismo, pero este proteccionismo fue debilitado. El proteccionismo es necesario para fortalecer los comerciantes. Recuerden que los comerciantes son los que crean de acuerdo a las materias primas y las condiciones nacionales. Entonces, cuando hay proteccionismo quiere decir que se va a proteger lo que ellos han creado de las mercancías extranjeras. Pero como decimos, este proteccionismo fue debilitado porque hubo una presión de Gran Bretaña para eliminar las barreras arancelarias, es decir, eliminar los impuestos para los productos que se exportan, con lo cual se conllevó a un liberalismo económico. Cuando estamos hablando de liberalismo económico, es que se reducen al mínimo todos los impuestos para los productos importados y para los productos exportados. Esta medida siempre va a afectar a los comerciantes y artesanos nacionales. Por otro lado, también se impulsó las artes, la ciencia y la educación. En este periodo de tiempo se creó el Museo Nacional, el Observatorio Astronómico y la construcción de escuelas. Se pasó de tener 378 a 1050. En nuestra ciudad, en este tiempo se creó la institución educativa Santa Librada. Es una de las más antiguas y está cumpliendo alrededor de 100 años. Además, se impulsó la filosofía utilitarista de Bentham, generando así una educación laica. Cuando estamos hablando de una educación laica, quiere decir que la religión y ninguno de los religiosos es el que la está impartiendo. ¿Qué ocurre cuando la religión da la educación? Pues ellos tienen ciertas prohibiciones. Por ejemplo, para ese tiempo era prohibido abrir un cuerpo y examinarlo porque eso era profanar el cuerpo. Por lo tanto, entonces los médicos eran médicos sin poder abrir un cuerpo, lógicamente que estuviera muerto. La filosofía de Bentham sí va a proponer esto, sí va a proponer que los cuerpos de los muertos sean utilizados para experimentar y para conocer el cuerpo humano. Esa es entonces la contradicción que se tiene cuando la religión
tiene la educación. Por otro lado, entonces tenemos que entre 1837 y 1841 hubo un presidente que se llamó José Ignacio Márquez, que era de la tendencia bolivarista, quiere decir que seguía las ideas de Bolívar, e intentó un equilibrio entre las dos tendencias. ¿Cuáles son esas dos tendencias? Los que eran santanderistas, que eran más políticos, y los que eran bolivaristas, que son más militares. De 1839 se determina que se van a suprimir los conventos, y esto va a generar que haya entonces la guerra de los supremos. La guerra de los supremos es una guerra de caudillos. Ahí el principal va a ser Obando, porque sienten que es un atentado contra la iglesia que les quiten sus propiedades que han sido donadas por algunas personas que al morirse y pretender ganarse el cielo empiezan a heredar y empiezan a dejar las propiedades a la iglesia. De nuevo entonces tenemos que en 1841 y 1845 tenemos como presidente a Pedro Alcántara Herrán, y hay una nueva constitución en 1843. Ahí se reformó de nuevo la educación y se le dio a los jesuitas, que son unos religiosos, y ellos formaron las carreras técnicas. Para 1845 y 1849 tenemos el primer periodo de Tomás Cipriano de Mosquera, que va a ser uno de los personajes principales durante el siglo XIX en la República de Colombia. La principal preocupación de Tomás Cipriano fue dotar al país de vías de comunicación. En conclusión, tenemos que el país durante el siglo XIX fue muy inestable políticamente, porque normalmente hay conflictos entre las regiones, hay múltiples constituciones y hay diversos presidentes. Para finalizar, durante este periodo van a surgir los partidos políticos tradicionales, presentes en la actualidad, el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador se va a crear en 1849 por Mariano Ospina y José Eusebio Caro. Mediante el periódico La Civilización publicaron su ideario, donde lo principal es conservar la moral y la doctrina cristiana y la defensa del orden legal, la seguridad y la propiedad privada. Por otro lado, en 1848 el Partido Liberal fue entonces creado por Ezequiel Rojas y publicó el ideario en el periódico La América. En ella entonces queda específico la separación de los poderes del Estado, el voto universal para mayores de 21 años, libertad de pensamiento, imprenta, ciencias y artes, y la protección de la agricultura, libertad de cultivo y eliminación del diezmo. Estos dos partidos van a estar conformados en su totalidad por comerciantes, por empresarios, por artesanos. Las principales diferencias de estos partidos va a ser el trato a la Iglesia Católica. El Partido Conservador siempre va a querer y va a proponer que la Iglesia Católica sea la que oriente la educación. Por otro lado, el Partido Liberal va a decir que la educación debe ser laica y que la educación debe ser una responsabilidad del Estado separada de las funciones de la Iglesia. Las funciones de la Iglesia hacen parte de la intimidad de cada persona. Esta es una de las diferencias principales entre los dos partidos, el tratamiento de la Iglesia Católica. Y otra de las diferencias va a estar entre cómo debe ser el desarrollo económico, si debe ser librecambista, es decir, con bajos aranceles para que haya exportación e importación de diversas mercancías, o si debe ser proteccionista para poder impulsar las empresas territoriales. Durante esta disyuntiva y esta contradicción de los dos partidos políticos va a ser un derrotero para todo el siglo XIX, y en la actualidad todavía están presentes, aunque ya han surgido muchísimos partidos políticos más. Esto fue todo por hoy, muchísimas gracias.